Qué cosa más curiosa la guerra. Nos la venden como el pináculo del honor, el sacrificio supremo por esa entelequia llamada patria. Banderas, himnos, desfiles, toda una parafernalia para disfrazar lo que en el fondo es una carnicería industrial, una fábrica de horror y locura. Y cuando la máquina se atasca, cuando la mente humana, esa cosa frágil y maravillosa, dice basta, ¿qué hacemos? ¿Reconocemos la monstruosidad que hemos creado? No, por supuesto que no. Buscamos excusas. Culpamos a la víctima. Ya lo decía el viejo Sigmund Freud allá por 1915. Apenas iniciada la Gran Guerra, el hombre observaba con una mezcla de asco y fascinación cómo la supuestamente civilizada Europa se revolcaba en el fango de la barbarie. Escribió sobre la desilusión de ver que la ciencia, esa torre de marfil de la objetividad, perdía su compostura. El antropólogo de pronto se apresuraba a declarar al enemigo como un ser inferior, degenerado. Y el psiquiatra, el psiquiatra, se relamía los bigotes diagnosticando en el adversario un trastorno mental. Y es que la guerra moderna, esta guerra total, produjo algo nuevo, un trauma a una escala nunca antes vista. Los hombres en las trincheras, sometidos a una presión insoportable, los prisioneros tras las alambradas, los civiles bajo el yugo de la ocupación. Muchos, en un momento dado, simplemente dejaron de sostenerse, se rompieron. Los ingleses, con esa capacidad que tienen para la síntesis poética, inventaron una palabra que lo capturaba todo: shell shock. El shock del obús no era solo la conmoción cerebral por la explosión cercana. Era el mutismo, los temblores, la parálisis, la ceguera, las heridas del alma que se manifestaban en el cuerpo. Los franceses intentaron con obusite, los italianos con shock da esplosione, pero ninguna tenía la resonancia metafórica de shell shock. Se convirtió en el nombre no de una enfermedad, sino de la guerra misma. Imaginen la escena. Un médico le pregunta a un soldado por qué su lado izquierdo está contraído, paralizado, y el hombre responde que un obús explotó a su izquierda, que el soplo lo golpeó ahí. Otro, con el brazo pegado al cuerpo, simplemente se quedó petrificado en la postura que tenía al disparar en el momento de la explosión. Otros simplemente se perdían. Un tal doctor Regis coleccionó sus testimonios. Fui sepultado por un torpedo, me liberé y me fui sin saber a dónde iba. Otro decía, no sé si estoy muerto o soy otro. ¿Y cuál era la cura para este infierno personal? Compasión, entendimiento. No me hagan reír. El objetivo era uno solo: devolver al soldado al combate lo antes posible. Era un herido como cualquier otro. Así que probaban de todo: baños calientes, buena comida, y si eso no funcionaba, descargas eléctricas, terapia de shock para curar el shock. La ironía es deliciosa y macabra. El premio por recuperarse era volver al mismo lugar que te había destrozado. Pero lo más perverso no era el tratamiento, sino el diagnóstico. La maquinaria intelectual de la época se negó a aceptar lo evidente, que la guerra enloquece. No, los médicos, tanto en el frente como en la retaguardia, buscaron culpables más convenientes y encontraron dos. El primero, el propio enfermo. Se desempolvó el viejo discurso sobre la degeneración y la herencia. Si te rompías en la trinchera, no era por el horror de ver a tus camaradas desmembrados. No, era porque tenías un terreno predispuesto. La culpa era de tus genes, de tus taras familiares, del alcoholismo de tus ancestros. La guerra, decían, no creaba la locura, simplemente la revelaba en aquellos que ya eran débiles. Un médico llegó a escribir que el alcohol consumido en tiempos de paz había hecho más daño al espíritu de los hombres que todos los horrores de la guerra. Una coartada perfecta. La sociedad y el Estado quedaban absueltos. Y si la herencia no bastaba, quedaba la acusación de simulación, de cobardía. Se sospechaba que el soldado fingía sus temblores, su amnesia, para escapar de su deber patriótico.
El mismo Freud tuvo que testificar en 1920 contra psiquiatras austríacos acusados de tratar con una brutalidad inusitada a soldados que sospechaban de simulación. El viejo Sigmund, con su sutileza habitual, argumentó que todos los neuróticos son simuladores. Simulan sin saberlo, y esa es precisamente su enfermedad. Pero esa era una finura intelectual que se perdía en el estruendo de los cañones y el fervor nacionalista. El segundo culpable, cómo no, era el enemigo. La psiquiatría se convirtió en una máquina de guerra intelectual contra Alemania. La guerra, nos decían estos sabios con bata blanca, era una lucha biológica, una guerra entre razas. La raza francesa, por supuesto, era admirable, resistente, patriótica hasta la médula. Los pocos que caían eran excepciones, degenerados. En cambio, la raza alemana, esa era otra historia. Era intrínsecamente bárbara, caótica, predispuesta a la neurosis. Un tal doctor Berillon aseguraba poder distinguir a un francés de un alemán por criterios que iban desde sus secreciones corporales hasta su insuficiencia de control cerebral. Llegó a afirmar, sin sonrojarse, que los alsacianos nunca podrían ser asimilados por Alemania por una simple cuestión de olor de raza. El darwinismo social, la eugenesia, todo el arsenal pseudocientífico de la época se puso al servicio del odio. Se llegó a la tautología perfecta. Los alemanes sufren más traumas de guerra porque su carácter racial, débil y primitivo, los predispone a ello. Y así, mientras se negaba la existencia de una nueva patología creada por la guerra, 1/7 de todas las camas de hospital en Francia estaban ocupadas por traumatizados psicológicos. Una contradicción flagrante que se prefería ignorar. Luego la guerra terminó. Silencio. Se construyeron monumentos a los muertos heroicos. Se glorificó el sacrificio. ¿Y los que volvieron vivos pero con la mente hecha pedazos? Los del shell shock, se les escondió, se les olvidó. Eran la prueba viviente de la mentira, el recordatorio incómodo de que la guerra no es gloria, sino una demencia colectiva. Incluso las vanguardias, como los surrealistas que reivindicaban la guerra y la locura como sus lugares de nacimiento. Rara vez conectaron las dos cosas. Era más fácil, más cómodo, para todos, extender un velo de amnesia sobre aquellos que habían tenido la mala suerte de sobrevivir con el infierno metido en la cabeza. Se invirtió todo en la memoria de los héroes caídos, y se condenó al olvido a los supervivientes rotos, porque su existencia misma era una acusación, y la historia, amigos míos, la escriben los que prefieren los mitos convenientes a las verdades insoportables.